espero que hayan pasado buenas fiestas. Los veo con ánimo de empezar temprano. Así que vamos a empezar la clase, ¿eh? El tema de hoy es para continuar con lo que es insecta, la clase insecta. Nos corresponde el orden Siphonaptera, o también llamada Suctoria. Aquí están los que conocemos como pulgas. Y entonces hay varias especies de pulgas que afectan al hombre. En realidad no tienen la misma especificidad de los piojos que habíamos visto. En los piojos es específico del hombre, pedículos humanos. De animales también tienen sus piojos, pero no afectan al hombre. En el caso de Siphonaptera, no, la especificidad, si bien es cierto existe, no es absoluta. Por eso es que tenemos varias especies que pueden afectar al hombre. Por ejemplo, el Pulex irritans sí pertenece o es una pulga del hombre. Sin embargo, esta pulga puede también atacar a otros animales. Xenopsila chopis es la pulga de ratas. Esta es muy importante porque es la que transmite principalmente la peste bubónica. Después tenemos los Oxylus fasciatus, que es también de roedores. Tenocefalides canis, que es de perros. Tenocefalides felis, que es de gatos. Y Tunga penetrans, que es una pulga de caballos, de cerdos, pero puede afectar a la hembra, puede afectar al hombre, produciéndole lesiones en la piel. Entonces vamos a estudiar todas estas especies. Bien, ¿qué características tienen estas pulgas o el orden Siphonaptera? Hay algunas que tienen peines y otras que no tienen peines. Y esto es importante para poder clasificar a la especie. Por ejemplo, sin peines tenemos 3: Pulex irritans, Xenopsila chopis, Tunga penetrans. Pero ¿cómo diferenciamos a estas 3? Porque si no tienen peines, entonces ya se hace complicada la diferenciación. Existe una cerda que está cerca del ojo, que es visible, y entonces si esta cerda ocular está por debajo del ojo se llama Pulex irritans, o sea, es la pulga del hombre. Si la cerda ocular está por delante del ojo, corresponde más bien a Xenopsila chopis. Y si es, no se distingue bien la cerda, pero es bien pequeñita, casi la mitad de las otras, de 1 a 1.5 milímetros, es Tunga penetrans. Entonces, además es más cuadradita, pequeñita, entonces fácil de distinguir. Pero entre las dos primeras, solamente la cerda ocular y la espermatega, que también es difícil de ver, nos permite hacer la diferenciación. Las que tienen peines pueden tener un peine y ese es los Oxylus fasciatus. Mientras que si tienen 2 peines es Tenocefalides canis y Tenocefalides felis, o sea, la del perro y la del gato. En este caso hay que distinguirla por otras características, como que Tenocefalides canis tiene la cabeza cuadrada y el primer diente del peine genal, porque tienen 2 peines, ¿no? El genal y el pronotal. El genal es el que está delante, en la cara, digamos. Es corto, el primer diente, y los demás son largos. Esto es característico de Tenocefalides canis, pero es fácil de ver su cabeza casi cuadrada. Y Tenocefalides felis, la cabeza más bien es alargada y sus dientes son iguales. ¿Qué otras características vemos? Que son aplanados lateralmente. ¿Se acuerdan que hemos visto todo en Niptera, Noplura? Son aplanados dorso-ventralmente. Aquí el aplanamiento es lateral. La cabeza es pequeña, el aparato bucal es subtopicador, ¿no? Tienen un proventrículo
que es importante, como ya lo hemos visto en leucemia, este proventrículo es como una válvula que está entre el intestino anterior y el medio y que impide el reflujo de sangre, pero también favorece la transmisión de enfermedades. Por ejemplo, en la peste, las Yersinia pestis se quedan atrapadas allí y no dejan pasar la sangre, entonces la pulga cuando está alimentándose regurgita la sangre y es como transmite la enfermedad. Además, todas estas pulgas tienen el tercer par de patas más larga que las anteriores, por eso saltan, la pulga salta en vez de correr, ¿no? Y tienen dimorfismo sexual. Las hembras tienen una espermateca que también sirve para la clasificación de especies, ¿eh? Es un poco más difícil la visión, digamos, la forma como se coloca la pulga en la lámina hace que se pueda ver o no ver bien la espermateca. Entonces, el montado de la lámina es importantísimo para poder ver la espermateca y ver a qué especie tiene, pero no siempre se produce eso. Y el aparato copulador en los machos es muy diferente, ¿no? Entonces se ve claramente. La metamorfosis, como todos los insectos, huevos, 3 estadios larvales, pupas y adultos. Los huevos son colocados en rincones de la vivienda, de zonas que no se hace mucha limpieza, pero que debe haber restos orgánicos en presencia de roedores, por ejemplo. Y las larvas son vermiformes, o sea, como gusanos, tienen aparato bucal masticador y se alimentan de los restos orgánicos, principalmente heces de roedores. Hay 3 estadios y después sale la pupa que ya no se alimenta y finalmente el adulto. Y el adulto es hematófago, hembras y machos, ¿no? Entonces, ambos son hematófagos, de sangre de humanos o de cualquier otro animal. Y miren, acá hay una tablita interesante, no es para que la aprendan, sino para que tengan una idea de las diferencias que hay entre las principales especies, ¿no? Xenopsila chopis, como hemos dicho, tiene importancia en la transmisión de peste, suele colocar 10 huevecillos, en 10 días eclosiona y a los 84 días ya tenemos las larvas y a los 132 las pupas y a los 100 días tenemos el adulto. Y en total pueden vivir 376 días, o sea, un año, ¿no? Tenocefalides canis, se desarrolla más rápido el huevo, las larvas también demoran un poco más, son 142 días para las larvas, para la pupa 354 y el adulto vive 234. En total, prácticamente 2 años tiene su ciclo completo desde que nace hasta que muere Tenocefalides canis. Y Pulex irritans, que es la del hombre, requiere 12 días para desarrollar el huevo, 202 días para las larvas, 238 para las pupas y 513 días puede sobrevivir. Entonces, prácticamente, si no muere por un accidente, puede vivir 3 años, ¿no? Desde huevo hasta adulto. Bien, esta es la pulga. Vean cosas interesantes. Aquí está la cabeza, ¿no? Se la para las antenas, el aparato bucal está por acá. Este es el tórax. Acá tienen ya las patas. Pero aquí hay si ustedes ven aquí, se puede ver una cerda. Esta es la cerda ocular que está por debajo del ojo. En el caso de Xenopsila chopis, esta cerda está en esta zona, así. Entonces esto es Pulex irritans, no tiene peines, el peine genal suele estar en esta parte, el peine pronotal en esta otra. Entonces no tiene peines. Más bien tiene esta estructura que es como espinas, es el proventrículo. Este es el proventrículo. Lo vamos a ver en otros también.
Este es Nosopsilus fasciatus. Solo tiene un peine, ¿ven? Un peine y eso lo distingue. Y esta es la espermateca, miren. Esto, o sea que esta es una hembra, la espermateca, o sea, en forma de calabaza. Y acá tienen el proventrículo también, y este es el peine pronotal, o sea, solo tiene peine pronotal, no tiene peine genal. Este Stenocefalides canis tiene el peine pronotal y el peine genal, ¿no? Eso es, y miren su cabeza más o menos cuadrada. A diferencia de Felis. Aquí se puede ver el peine genal, el peine pronotal, ¿no? En la cabeza es más alargada, y acá tenemos la espermateca, o sea, esta también es una hembra. Y este es una Xenopsila, perdón, Pulex irrital, pero es macho. Miren, esta es la estructura, acá está el pene, ¿no? Esta estructura es el pene, y todo esto es el aparato genital, que es diferente a la hembra solamente tiene una espermateca en esta zona. Este Stenocefalides felis, miren la cabeza bien alargada, ¿no? Y vean, este es el proventrículo. Acá se ve mejor el proventrículo, que es como espinas y que es la válvula para la sangre que viene de acá y pasa para el intestino medio. Entonces esto es importante porque es el mecanismo por el cual infecta a las personas, infecta a las personas. ¿Qué importancia tiene Siphonaptera para el caso del hombre? Son parásitos, es decir, los adultos son imagos, también se dice el adulto, imago. Son hematófagos de sangre de animales o del hombre también. Cada uno, hemos dicho, tiene preferencia por una especie. Pulex irrital del hombre, Xenophila chopis de los roedores, así. Bien, entonces son parásitos. Aquí tenemos que mencionar lo siguiente. La picadura de pulga produce un intenso prurito y una pápula eritematosa. Esto es muy conocido, a quien no le ha picado una pulga. Sin embargo, en niños pequeños puede producirse una sensibilización a la saliva de la pulga. Recuerden que esa pápula eritematosa pruriginosa es la reacción alérgica a la saliva de la pulga que inocula al momento de la picadura. Entonces, es importante que en niños se pueda producir una alergia exagerada a esta saliva. Y entonces los niños hacen lo que se llama el prurigo infantil. El prurigo infantil es una reacción alérgica en la cual se producen lesiones papuloeritematosas, pero más eritematosas que papulares y muy pruriginosas en todo el cuerpo, como producto de la reacción alérgica. Entonces suele suceder que a veces las madres consultan por estas lesiones pensando que es una alergia, y efectivamente es una alergia, pero en realidad la que desencadena es la picadura de la pulga. Entonces no le dice que tiene que hacer pues las medidas necesarias para eliminar las pulgas de la vivienda. Entonces muchas veces las madres se quedan confundidas o se molestan incluso y dicen, pero ¿cómo va a ser una pulga que le pique en todo el cuerpo? Es que es la reacción alérgica a la picada. Le picará uno o dos sitios, pero la reacción se presenta en todo el cuerpo. Eso hay que tenerlo presente en niños pequeños. El prurigo infantil. Estas pulgas también son vectores biológicos. Por ejemplo, transmiten la peste bubónica. Yo entiendo que ustedes ya han estudiado la peste bubónica cuando han hecho microbiología. Yersinia pestis es el agente etiológico y se transmite por regurgitación. Sin embargo, recordemos algo de la peste bubónica. Es una enfermedad que ha matado a mucha gente, así como el coronavirus, exactamente igual, ¿no? O sea, esto que estamos viviendo, nosotros lo vemos por primera vez, pero en la historia ha sucedido en varias oportunidades. Y esta
esta peste tiene pues algunas características importantes que es bueno recordar. Primero, que está en los roedores. Los roedores, las ratas, son reservorios de esta enfermedad y además cuando no hay ratas, estas pulgas pasan al hombre. Es lo que sucede, por ejemplo, en muchas zonas, sobre todo en puertos. Esta enfermedad ha venido siempre a través de la historia de las zonas del Asia, ¿no? Fundamentalmente. Entonces, no sé si les conté, en Venecia era un puerto donde venían muchos barcos de Asia. Entonces venían estos barcos, anclaban y en la noche las ratas utilizando las amarras de los barcos, se pasaban al pueblo en busca de alimento y iban pues y se distribuían en toda la población. Muchas veces la gente mataba a estas ratas, pero era una medida contraria o contraproducente, porque al matar a las ratas, las pulgas quedaban libres y entonces necesitaban alimento y buscaban al hombre. Picaban, generalmente en los miembros inferiores, y por regurgitación dejaban la Yersinia pestis. Esta Yersinia pestis era atrapada en los ganglios, ¿no?, de los miembros inferiores, principalmente en la ingle, como un sitio principal, pero después se diseminaba para todo el cuerpo y todos los ganglios eran aumentados de tamaño y por eso se llama peste bubónica, porque al ganglio le decían bubón, entonces la peste bubónica. Y luego, esta Yersinia pestis, después de pasar los ganglios, hacía septicemia y llegaba a los pulmones. Y entonces había toda una sintomatología pulmonar y en ese momento la gente que tosía podía transmitir la peste por vía oral, de persona a persona, ya no con la presencia de las pulgas, sino de persona a persona. Entonces, en ese caso estamos hablando de la peste neumónica, que sin haber pulgas puede pasar de una persona a otra. Pero en realidad es la misma enfermedad, si no son fases de su desarrollo, nada más. En general, esta enfermedad mataba a mucha gente, no había antibióticos y entonces desaparecían poblaciones enteras con la peste bubónica. Otra enfermedad que pueden transmitir es el tifus murino. Recuerden que hemos visto en piojos, pedículos humanos, variedad vestimentes que transmiten el tifus exantemático, el tifus clásico o también le llaman tifus epidémico. A este tifus murino, que es de un tifus de ratas, puede afectar al hombre, pero no se llama exantémico, no lo conocen así, y tampoco clásico, sino le llaman tifus endémico. ¿Por qué? Porque no mata a la persona, la enferma, vive por mucho tiempo y entonces hay mucha gente que está infectada. Por eso hablamos de tifus endémico o tifus murino, que es de los roedores. Y en la gente no es la riqueza Provazeki, como el caso del tifus epidémico o clásico, sino es la de riqueza tifi. Y también esta riqueza, igual que la otra, vive en el intestino de estos artrópodos. Por lo tanto, la contaminación con sus heces es el mecanismo de infección. La inmunolepiasis también es transmitida por ingerir estas pulgas, sobre todo inmunolepis diminuta, ¿no? Entonces, la inmunolepis diminuta, recuerden, es de roedores, y estos roedores, al ingerir estas pulgas que han muerto, pueden ingerir los cisticercoides que quedaron en la pulga, porque la pulga, cuando es larva, se alimenta de restos de heces de animales, principalmente roedores. Entonces, en esas heces hay huevos de inmunolepis diminuta.
los ingiere y dentro de la larva se forma el cisticercoide. Cuando la pulga muere, entonces se queda allí y los roedores pueden comérsela y el cisticercoide todavía está viable en el intestino. Entonces adquiere la infección por ingestión de la pulga. Y la otra enfermedad se llama tungiasis. Es la Tunga penetrans, la especie causante de esta tungiasis. También a esta pulga le dicen pique o nigua, ¿no? Tunga penetrans. Esta es una pulga de caballos, de cerdos, y está en los establos, pues en las porquerizas. Y cuando la gente entra a estos lugares sin zapatos, puede sufrir la infección de esta pulga. Otra forma también puede afectar en la piel de los glúteos, por ejemplo, cuando la gente a veces utiliza estos sitios para ir a hacer sus necesidades fisiológicas y entonces se descubre la ropa y entonces la pulga se prende de la piel. Solamente la hembra penetra la piel y generalmente cuando es en los pies, debajo de las uñas. Y entonces comienza a succionar sangre porque va a poner muchos huevos. Y succiona sangre, no se desprende como las otras pulgas, sino que se queda allí haciendo una pequeña lesión en forma de bolsa. Entonces, llena de huevecillos y lógicamente esto causa mucha molestia, ¿no? La gente que también trabaja en el campo, que fertiliza los campos con materia orgánica, que es estiércol de animales, también suele suceder esto. Y es necesario que ustedes sepan porque no siempre se hace el diagnóstico. Hemos tenido, por ejemplo, un caso hace poco en el seguro, que pasaba que la persona era un agricultor que no tenía, digamos, peones, le llevó todo el camión de estiércol, entonces con sus hijos, pese a que sus hijos estaban con zapatillas, botaron todo lo del camión al campo y al día siguiente sentían una molestia, sobre todo el padre sentía una molestia en la uña del pie derecho y entonces se cortó la uña pensando que había un problema de la uña y no se percató que había ya una infección allí. Y comenzó a aumentar el dolor y empezó a enrojecerse y a infectarse, o sea que es fácilmente que se infecte con bacterias. Entonces casi hace una celulitis, fue atendido en el hospital, por eso lo hospitalizaron por una celulitis. Y le dieron antibióticos, disminuyó la inflamación, pero seguía la molestia. Entonces por ahí pasa una técnica que es del valle, esto es muy común en el valle, ¿no? En los valles, o sea, sobre todo en el valle de Tambo, ahí es muy común. Y entonces dijo, eso es un pique. ¿Qué es un pique? Era la tunga penetra. Entonces con una aguja se la pinchó y la sacó, ¿no? Toda la pulga. O sea, toda la pulga se queda metida ahí debajo de la uña. Esto es la tungiasis. Entonces hay que tener cuidado porque la tungiasis lleva a una septicemia y la septicemia lleva a la muerte. O sea, no es tan sencillo. Esto es común en algunos sitios, entonces cuando uno no conoce, pues está pensando, pues es una infección de la piel nada más bacteriana. Claro que hay una infección bacteriana, pero el trasfondo es una tungiasis. Bien, entonces hemos visto estas, en realidad es vector biológico de peste bubónica, tifus murino y monolepiasis, pero la tungiasis no es vector biológico, sino actúa más bien como un parásito, ¿no? Quizás esto debe estar acá arriba. Es un parásito en el caso de la tungiasis. Bien, ¿y cómo hacemos el control de estas pulgas? Primero, higiene de la vivienda. Recuerden que las larvas se alimentan de restos orgánicos, de heces de roedores, entonces no debe haber roedores en la vivienda. Hay que eliminar todos los restos que pueda haber, entonces la higiene de la vivienda es fundamental para estos artrópodos, para eliminar estos artrópodos. La eliminación de roedores también, y se pueden usar insecticidas que son
muy buenos para matar estas pulgas. Bien, también el tema de animales. Los animales deben de ser desparasitados. Hay champús para matar las pulgas. Entonces, porque a veces el perro es el que tiene la pulga y pasa al hombre o el gato, y a veces el gato va a otros sitios o el perro también y trae pulgas de otros sitios. Entonces, el control de las mascotas, el baño, la desparasitación de estas mascotas es importante para hacer el control. Recuerden que estas pulgas tienen una evolución muy larga. Muchas veces, por ejemplo, ahora que estamos en época de playa, la gente va a la playa y va por primera vez a limpiar las, las habitaciones donde se va a alojar, y basta que abra la puerta de una casa que está cerrada, el cambio de presión y de temperatura hace que las pupas eclosionen y salgan a los adultos. Entonces apenas uno entra y ya están las pulgas. Entonces uno puede pensar que las pulgas estaban allí, pero no hay animales aquí, ¿de qué se alimentaban? No, estaban bajo la forma de pupa, y es ese cambio de presión que hace eclosionar la pulga y que salga el adulto y empiece a alimentarse. Muy bien, entonces esto es lo que corresponde a Siphonaptera. Ahora vamos a ver otro tema, que es otro orden, que es Orthoptera o Blatella, ¿no? Tiene estos dos nombres. El orden Orthoptera también se conoce como orden Blatella. Aquí están las cucarachas. No sé si ustedes conocen las cucarachas, pero a veces las confunden. Las cucarachas son aplanadas dorso-ventralmente. O sea, volvemos igual que el caso de Niptera o Anoplura. Son elípticas. La cabeza está flexionada hacia el abdomen. Esta es una característica importante. Para saber si es una cucaracha, tiene toda la cabeza flexionada hacia la parte ventral. De tal manera que si uno la ve del dorso, ¿no? de arriba, digamos, no ve la cabeza, solamente se ve el tórax y el abdomen. Las patas son largas y corredoras, esa es otra característica. Y las antenas también son largas y filiformes, muy delgadas. Entonces, tres características fundamentales para reconocer una cucaracha: cabeza flexionada hacia el abdomen, antenas largas y delgadas y patas largas corredoras. Estas tienen una metamorfosis gradual, ya no tiene la característica de los que hemos estado viendo, ¿no? Siphonaptera, por ejemplo, Hemiptera tiene gradual también, o incompleta. Anoplura igual, Hemiptera tiene 5 estadios ninfales, Hemiptera 5 estadios ninfales, Anoplura 3 estadios ninfales, y este es otro orden que también tiene metamorfosis gradual, que corresponde a varios estadios ninfales, a veces 10, 12 estadios ninfales. Entonces, huevo, que generalmente están colocados dentro de un estuche que se llama ooteca. Hay varios estadios ninfales y el adulto. Hábitos son nocturnos, solamente salen en busca de alimento en la noche, en el día están escondidos detrás de muebles, en los zócalos, en los desagües, y en la noche salen para alimentarse. Ustedes se han ido amollando, lo habrán visto en la noche, sobre todo comienzan a correr por la calle, se meten a los desagües, les llaman los capis, ¿no? Ese es un tipo de blatela y que es la más grande, pero hay otros también. Son omnívoras, es decir, se alimentan de todo. Pueden comer papel, madera, alimentos, restos orgánicos, heces, o incluso se pueden comer entre ellas. Si alguna de ellas se muere, se la comen. O sea, tienen una capacidad voraz de alimentarse. Y regurgitan y defecan permanentemente como producto de que se alimentan continuamente. Estos animales son prehistóricos. Son capaces de subsistir todo. Una cucaracha no le afecta virus, bacterias, ni hongos, ni nada.
son súper resistentes a toda infección. Por eso persisten. Esta es la periplaneta americana, ¿no? Esta es una cucaracha. Vean, esta parte es la cabeza, no es la cabeza, el tórax, la cabeza está flexionada, hay una sombra ahí, pero la cabeza está flexionada, se ve abajo, no se ve la cabeza. Igual que en esta otra de la derecha tampoco, ¿no? Lo que estamos viendo es el tórax, ¿no? Y tiene las patas largas, vean, y unas antenas, por ejemplo acá, filiformes, ¿no? Estas antenas sumamente delgaditas que son largas, entonces son estas características. Entonces, cabeza flexionada, las antenas filiformes y las patas largas corredores. Bueno, entonces este es el famoso capi que le llaman, que hay en la costa, en todas las costas, en Lima, en Mollendo, en Camaná, todos estos tienen estas cucarachas. Es muy distribuida en el Perú. Sin embargo, tenemos otra, que es la Blatella germanica. La Blatella germanica es una cucaracha que tiene la característica de estar en lugares donde hay mucho alimento. Entonces, aquí en Arequipa solo tenemos 2 lugares. Creo que esto les he mencionado, no sé, me parece, pero en la otra sección no avancé. Terminé esto, Autóptera. A ver si me avisan. Bueno, parece que no me están escuchando. ¿No escuchan o no hicimos? Ya, entonces continúo. Entonces, estas cucarachas tienen la característica que son más claras, ¿no? Las otras son rojizas o café oscuro, café rojizo. Estas son más blancas, más rubias, por decir así, más pequeñas también, y se conoce como la tela germánica. Y entonces aquí hay algunos detalles. Por ejemplo, ¿por qué se llama Blatella germánica? Se pensaría que son de Alemania. En realidad vinieron acá al equipo, por lo menos vinieron de Alemania, pero estas fueron llevadas a Europa desde el Asia. Entonces su origen es el Asia y de ahí pasaron a Alemania y proliferaron en Alemania. ¿Y cómo llegaron a Arequipa? Lo que pasa es que, sobre todo los 2 hospitales, el Hospital Manuel Delgado y el Hospital del Seguro. Entonces, ¿por qué aparecieron estas garrapatas o estas cucarachas? Lo que pasa es que estos 2 hospitales se construyeron con equipos alemanes. Vinieron varios containers llenos de equipos, incluso muebles, no se imaginan. Sillones que los tenemos todavía en el Manuel Delgado, están allí, son alemanes. Vinieron equipos de cirugía, de sala de operaciones, grifería, todo trajeron de Alemania. Y entonces en esas cajas, que son los containers, vinieron las zootecas y que estaban llenas de huevecillos, y al quedarse aquí eclosionaron y salieron las cucarachas. Entonces, si ustedes van al hospital, no sé si hasta ahora, pero antiguamente, cuando yo iba en las noches, entrábamos a pasar visita y al prender la luz, las cucarachas corrían para todos sitios, igual en el baño, ¿no? Recuerdo mucho que en el año 2000, me parece, hubo un aumento notable de estas cucarachas en la repostería del Hospital del Seguro. Entonces nos consultaron a varios de nosotros qué podían hacer, porque ya era insoportable estos artrópodos. Bueno, cada uno de mis colegas dijeron, sí, pues hay que resanar todas las griferías, los desagües. Otros dijeron, hay que aplicar insecticidas. Y otros dijeron,
que, bueno, la limpieza era fundamental, etcétera, etcétera. Cuando me preguntaron a mí, yo les dije que lo que tenían que hacer era derribar el edificio y eliminar todos estos sitios donde están escondidos los huevos, las cucarachas. Entonces se les causó un poco de risa, ¿no? Porque no por unas cucarachas pues se va a eliminar todo un edificio. Sin embargo, cuando vino el terremoto, se cayó gran parte del edificio, se fracturó, entonces estuvo en reparación como 2, 3 años. Y efectivamente había pues tal cantidad que con la reparación eliminaron muchísimas de estas cucarachas y disminuyó notablemente. Debe todavía persistir, pero ya en menor cantidad, porque ya era excesivo, ¿no? Entonces, vean la importancia que tienen estos animales y que pueden causar pues, problemas. En el Hospital Honorio Delgado ayudé a hacer una tesis, fui el asesor de un estudiante que ubicó estas cucarachas en sala de operaciones, en sala de recién nacidos y en sala de partos. Y las recogió, las lavó en suero fisiológico y ese suero cultivó en medios de cultivo. Logró cultivar salmonella, después otras bacterias que sumamente peligrosas, resistentes y que podrían estar causando pues infecciones en todos estos niños o en las mujeres que estaban atendiéndose al parto, ¿no? Entonces son vectores de enfermedades sumamente promiscuos que van de las heces hacia los alimentos, o en este caso a contaminar los elementos de salas de estériles, como son de sala de parto, de sala de operaciones. Entonces, ¿cuál es la importancia? Es un vector mecánico, pueden en sus patas, o como ingieren, también pueden llevar en bacterias, en las heces, en las regurgitaciones, en las patas, pueden llevar protozoos, pueden llevar hongos, etcétera, ¿no? Y entonces causar pues una serie de problemas de contaminación. Es un vector mecánico típico, no transmite enfermedades, pero es un vector mecánico típico, ¿no? El control se hace con higiene de la vivienda, rellenar hendiduras, reparar baños, desagües. Es importante buscar o hacer la limpieza detrás de los reposteros, de los muebles, detrás del refrigerador es el sitio ideal para ellos porque les da calor, el motor de la refrigeradora les da calor y entonces ahí se esconde, y también pues están en los zócalos. Entonces hay que aplicar insecticidas, hay que proteger los alimentos y sobre todo en la noche, proteger los alimentos, no dejarlos descubiertos o libres, y también la vajilla, cubrirla para que estar en sitios adecuados para evitar la contaminación con estos insectos. Recuerden que los alimentos es digamos, un objetivo prioritario de esto, buscar alimentos. Entonces, basta que encuentren, los comen, pero no solo eso, sino que como defecan y regurgitan, entonces puede producir la contaminación del alimento que finalmente hay que descartarlo. Bien, entonces, eso es ortóptero. A ver, vamos a pasar a otro.
Bien, vamos a ver clase insecto 2. Están viendo la imagen, ¿no es cierto? Entonces, ya hemos hecho de la clase insecta, hemos visto hemíptera, anoplura, sifonáptera y ortóptera. Ahora vamos a ver lo que es díptera. Díptera comprende moscas y mosquitos. Entonces, estos mosquitos o moscas tienen un tamaño variable, como entenderán. Pueden ser de medio milímetro hasta 50 milímetros, o sea, 5 centímetros. Ya son moscas muy grandes. El cuerpo está dividido en cabeza, tórax y abdomen. Los ojos son compuestos y tienen ocelos, o sea, tienen dos tipos de ojos, unos compuestos grandes y unos pequeños que se llaman ocelos, ojos pequeños. Tienen un par de alas que son membranosas. Estas alas, como es un par, por eso se llama díptera, que díptera significa dos alas, y un par de balancines. Los balancines son estructuras que mantienen el equilibrio en el vuelo de estos dípteros. Son especies de barrilitos que llevan cerca del abdomen y que le permiten hacer el equilibrio en el vuelo. Su aparato bucal es variable en todos los dípteros. ¿Por qué? Puede ser, por ejemplo, la mosca tiene un aparato bucal chupador, lamedor. En el caso de otros tienen los mosquitos, por ejemplo, anófeles, tienen aparato bucal subtopicador y algunas moscas incluso tienen aparato bucal atrofiado. Entonces es pues muy variable. El dimorfismo hay dimorfismo sexual, se diferencian hembras de machos, lo vamos a ver después. Y la metamorfosis de todos estos dípteros es huevos, larvas, pupas y adultos, ¿no? Las larvas son vermiformes, ápodas, no tienen patas, son de vida libre y tienen aparato bucal masticador, parecen gusanitos pequeños, ¿no? ¿Qué familias vamos a estudiar en el orden díptera? En el orden díptera tenemos varias familias, vamos a estudiar sobre todo la familia Psychodidae, donde está el Lusomia, la familia Culicidae, donde hay varios géneros, Anopheles, Culex, Aedes, Hemorrhobos, Zorófora, y la familia Simulidae, donde están los mosquitos que son los que nos pican acá en la ciudad, cerca del río, en los valles, ¿no? Bien, entonces eso es lo que vamos a tratar ahora. Estos mosquitos tienen un aparato bucal y una cabeza que tiene algunos elementos importantes. Entonces los ojos compuestos, vean, grandes, tiene unos órganos sensoriales que son los palpos, que están acá. Algunas veces son cortos, otras veces son largos, depende de cada especie. Estas son las antenas, ¿no? Con pelos que se ven muy bien. A veces los machos tienen estos pelos muy abundantes y más largos. Y el aparato bucal, miren, es uno solo, pero compuesto de varias estructuras. Esta estructura gruesa es el labio o labio, que es flexible y que se repliega cuando estos mosquitos se introduce su aparato bucal para alimentarse. Entonces no penetra en la picadura. Los que penetran son estos otros, que son las maxilas, las mandíbulas, son un par de maxilas, un par de mandíbulas, y el labrum, ¿no? Que forman entre ellos una estructura tubular que permite que circule la sangre. Estos son filudos, cortantes, y entonces penetran fácilmente en la piel. Entonces recuerden, tiene ojos, antenas, palpos y el aparato bucal que tiene un estuche que es el labio y dentro van elementos cortantes que son dos maxilas o mandíbulas y el labrum o epifaringe. Acá vean para que observen, estos son los ojos compuestos, acá están las antenas, ¿no? Estos son los palpos y aquí, acá tienen dos palpos y este es el aparato bucal, este es el labio o labrum o labium o labio y que se repliega, vean cómo se dobla
para que introduzcan esta estructura que está compuesta por mandíbulas, maxilas y el labrum o epifaringe. Entonces, esto es lo que introducen en la piel al momento de alimentarse. Pero cuando uno lo ve así, es una sola estructura del aparato bucal. Empecemos con el orden díptera, pero en la familia Psicodidae. Se escribe Psicodidae, pero se pronuncia Psicodidae. Aquí solamente vamos a estudiar una especie que es Lousomia. Un género, digamos, ¿sí? Lousomia. Hay varias especies, pero no vamos a identificarlas, entonces estamos hablando del género Lousomia. Estos dípteros son pequeños, 2 a 3 milímetros, cubiertos de pelos erectos. A estos les llaman la manta blanca, que vuelan en conjunto, pequeñitos, son más o menos un blanco sucio o amarillento, y tienen patas largas y delgadas, las alas siempre lanceoladas, y cuando están en reposo están en forma de V. De ahí viene el nombre de Phlebótomos. El Phlebótomos no es otra cosa que la navaja antigua que se abre en dos. Esto se decía que estos mosquitos, los de Europa, les dicen y se llaman Phlebótomos, del género Phlebótomos, por esta característica. Cuando están en reposo, las alas están en V, igual que un Phlebótomos, una navaja. Y están cubiertos de pelos. Entonces, nosotros hacíamos antiguamente la flebotomía a los niños porque estaban deshidratados, porque las venas se rompían, no había los venocats que ahora hay, y entonces había que hacer la flebotomía. La flebotomía buscamos cerca del tobillo, una vena, cortábamos la piel, y canalizábamos la vena, y por ahí se introducía gran cantidad de líquido en niños deshidratados con diarrea. Bueno, ahora ya creo que no se utiliza eso, pero esto es lo que se llama el flebótomo, ¿no? Y antiguamente se pensó que estos mosquitos pertenecían al género Phlebótomos. Por eso que en algunos libros van a decir que la leishmaniasis andina se transmite por los flebótomos. Algunos libros todavía mantienen, ya son antiguos por supuesto, pero ya se demostró que esta Lousomia es un género diferente al de Phlebótomo. Bien, entonces seguimos. Antenas largas con pelos, son muy peludos estos mosquitos, y palpos maxilares largos. La metamorfosis de todos estos dípteros es igual: huevo, larva, pupa y adulto. La hembra puede colocar hasta 40 70 huevos y los coloca en lugares oscuros y húmedos, por ejemplo, en las cuevas, debajo de piedras, de árboles que están en el suelo, escondidos, en huecos, en todo sitio donde haya humedad, haya restos orgánicos y, digamos, cierta protección. Entonces allí, ¿por qué tienen que estar en lugares donde hay restos orgánicos? Porque las larvas tienen que alimentarse de estos restos orgánicos. El ciclo dura de 1 a 2 meses y los hábitos son nocturnos. La hembra es nocturnos decimos, pero es de ser vespertinos, desde que empieza a oscurecer hasta la noche. Esta hembra es hematófago, el macho es fitófago, o sea que no afecta al hombre, pero la hembra sí. ¿Por qué la hembra tiene que ser hematófaga? Porque tiene que ingerir proteínas para poder colocar huevos fértiles. Entonces la hembra busca sangre y la busca en los lugares del peridomicilio, ¿no? Son atraídos por la luz artificial y están en el peridomicilio o en el domicilio. Por eso que la leishmaniasis andina se adquiere en la vivienda. ¿Qué importancia tienen en salud? Son parásitas, siempre su lesión, su picadura causa molestias, prurito, etc. Y son vectores biológicos. ¿De qué enfermedad? La Lousomia es vector biológico de 2 enfermedades. La leishmaniasis por regurgitación, transmite por regurgitación, y
la fiebre de la orolla o enfermedad de Carrión o verruga peruana o bartonellosis, que es una enfermedad que la transmite por picadura. El control es difícil porque así como está en la vivienda, también vive fuera de la vivienda. En la vivienda se puede aplicar insecticidas, se puede colocar mallas en las paredes o en las ventanas, en las puertas, para que no ingrese, o dormir con mosquitero. Pero a veces la picadura o el acercamiento al hombre es durante la tarde cuando todavía está haciendo actividades fuera de la vivienda. Bien, entonces, este es el mosquito, la luxomia. Vean los palpos largos, estos son los palpos, las antenas, vean lleno de pelos, y las antenas, las alas que también tienen pelos están en forma de V, siempre así. Las patas sumamente largas. Entonces recuerden, estas alas, es importante, tienen pelos, ¿ya? Alas con pelos, para diferenciar de otros, que vamos a verlo. Este es otro que no está tan bien conservada. Vean las alas, acá hay unos pelitos, ¿no? No se distingue muy bien. Este es el macho. Vean, este es como unos ganchos, se llama el clasper, con lo que atrapa a la hembra. La hembra es redondeada nada más, este tiene estos ganchos, el macho. Entonces este es un machito. Bien, pasamos a otra familia, la familia Culicidae. En la familia Culicidae tenemos lo que se llaman los zancudos, ustedes los conocen, dípteros pequeños, ¿no? Sin ocelos, no tienen ocelos, solo tienen ojos grandes. Las alas tienen un par, igual que todos estos dípteros, pero están con escamas. ¿Qué hemos dicho que tienen los Cicodidae? Tienen pelos, acá tienen escamas en las alas. Eso es una característica importante para distinguirlo. El aparato bucal subtopicador en las hembras son las que se alimentan, el macho es fitófago, la metamorfosis, huevo, larva, pupa y adulto. El control lo vamos a ver aquí después, al final. Géneros de importancia, Anopheles, Culex y Aedes. Veamos el género Anopheles. Entonces ustedes ya conocen el Anopheles, es transmisor de la malaria, es un zancudo, y los huevos son colocados con flotadores de más o menos 0,5 milímetros. Entonces está acá, no está. Estos huevecillos son, imagínense una pelota de fútbol americano. Esa es la estructura que tiene. Y en el centro le rodea una especie de un flotador, de una cubierta que le sirve para que los huevos floten. Entonces estos huevos son colocados en el agua individualmente y con flotadores para que no se profundicen ni no se putrefacten ni no se llegue a realizar el desarrollo del huevo. Entonces huevos con flotadores y se colocan individualmente. Las larvas tienen una placa respiratoria y están de 6 a 10 días como larvas. Ustedes ven acá la larva. Esta es la larva de Anopheles y esta es la superficie del agua, y entonces está paralela a la superficie del agua, y en esta zona suele haber una placa respiratoria que sirve para pegarse a la superficie y poder respirar. Tienen que respirar oxígeno. Entonces este es una larva de Culex. Perdón, no, hay un error. Aquí hay un error, no es de Culex, sino de Anopheles. El Anopheles tiene esta característica, que tiene placa respiratoria y se coloca en forma horizontal a la superficie del agua. Esta es la pupa, ¿no? Vean, acá tiene los espiráculos respiratorios, es así en forma de coma, muy difícil distinguir de cada familia, pero
Acá esto se estira en el momento de que ha culminado su desarrollo y sale el adulto que vuela. Entonces regresamos para ver, entonces larvas con placa respiratoria, pupas con sifón respiratorio muy corto y duran 2 días. Los adultos tienen maxilares largos, palpos maxilares largos. Estos palpos son, en realidad, miren, es bueno tener una idea de toda la familia Culicidae, ya sean Anopheles, Cules o Aedes, tienen los palpos largos en los machos, o sea, del mismo tamaño del aparato bucal. Sin embargo, solo en la hembra los palpos también son largos en Anopheles, pero en Culex, Aedes, los palpos son cortitos. Entonces eso es importante para reconocer los adultos. El dimorfismo sexual, pelos en las antenas, ¿no? Si tiene pocos pelos, es hembra. Si tiene muchos pelos, plumoso, es macho. Esa es otra característica importante para la diferenciación de hembras y machos. Tiene hábitos nocturnos, siempre el zancudo está escondido en el día y en la noche sale a buscar alimento. Las hembras son hematófagas, los machos fitófagos. Y cuando pican se pone una posición oblicua a la superficie, ya lo vamos a ver, en un ángulo de 45 grados. Su vuelo es hasta 2 kilómetros, o sea, pueden volar más o menos en una buena distancia y viven 30 días, donde se crían en aguas frescas, con plantas y corriente lenta. El agua putrefacta no es tan buena para ellos. ¿Y qué importancia tiene? Son parásitas y son vectores de enfermedades. Parásitas, a nadie le gusta que le pique un zancudo, que produce una lesión muy dolorosa, ¿no? Que dura 3, 4, 5 días, pero además son vectores de enfermedades. ¿Qué enfermedades transmiten? La malaria principalmente. También pueden transmitir algunas otras encefalitis, sobre todo, pero principalmente es para nosotros aprendan que Anopheles transmite malaria. Eso es lo importante. Esta es la larva que hemos dicho. Esta es la pupa y este es el adulto. Vean cómo se pone en ángulo de 45 grados para succionar la sangre. Y estos son los palpos. Miren, esta es la cabeza del Anopheles hembra. Las antenas, miren, con poquitos pelos, que solo hay una antena, la otra probablemente se ha caído, con pocos pelos. Si fuera macho, tendría muchos pelos. Estas dos estructuras son los palpos, que también tienen pelos y también tienen segmentos. Pero recuerden los palpos largos. Es la única hembra que tiene palpos largos de esta familia Culicidae. Y este es el aparato bucal, que es el labio, y estas son partes de la mandíbula, la maxila. Patas largas, típico de esto, ¿no? Este es un criadero, pues, de Anopheles, por ejemplo. Esto es Madre de Dios, ¿no? Donde se acumula el agua, ahí es donde colocan los huevos, van a salir las larvas, y después las pupas y finalmente los adultos. Esto nuevamente para que se den cuenta, miren, son los ojos, y este es el aparato bucal, estos son los palpos maxilares, así se llaman, palpos maxilares largos, y estas son las antenas. Listo, eso es Anopheles. Ahora veamos, seguimos con la familia Culicidae, seguimos con el orden Diptera, pero ya el género es Culex. Estos sí, estos son zancudos que los tenemos aquí en Arequipa, en cualquier sitio, son, digamos, los culicidios que pueden vivir en cualquier sitio. Tienen mucha flexibilidad y disponibilidad para vivir en cualquier sitio. Los huevos son colocados en grupos, 200 o 300, en una estructura que forma como si fuera un barquito, una navecilla, y que flota. Entonces no tienen flotadores, pero como se agrupan, entonces ya pueden formar una navecilla que no se hunde. Miren la diferencia con Anopheles, que tenía que tener cada uno un flotador.
Las larvas se colocan oblicuas a la superficie del agua y con sifón respiratorio largo. Mire, este es el adulto que vemos, se pone en forma paralela a la superficie de la piel para alimentarse. Este es el Culex. Miren los ojos, estas son las antenas, entonces es una hembra, ¿no? Miren, tiene pocos pelos, si fuera macho tendría muchos pelos y muy largos. Y estos son los palpos, entonces ya los palpos son cortos, ¿no? Es el aparato bucal. Estas son las larvas, vean, no es como en el caso de Anopheles, que toda la larva, esta parte era colocada en forma paralela a la superficie del agua. Aquí no, necesitan de estos sifones que son largos, y estos sifones respiratorios les permiten tomar el oxígeno de afuera. Pero entonces están ubicados en el agua en forma oblicua a la superficie del agua. Anopheles en forma paralela, ¿no? Bien, entonces, larvas oblicuas a la superficie con sifón respiratorio largo, pupas con sifones respiratorios largos, las hembras con palpos maxilares cortos. A ver, vamos viendo esto. Ya hemos visto los palpos maxilares cortos. Esta es la pupa. Las larvas. Las pupas son parecidas a los de Anopheles, por eso no los mencionamos, no los ponemos ahí. Son parecidos, ¿no? Pero la única diferencia es que los sifones respiratorios no son cortos, sino largos en las pupas. Las hembras hemos visto que la hembra tiene pálpos maxilares cortos, tiene hábitos nocturnos y la hembra es hematófaga. Se posan paralelas a la superficie de la piel donde van a succionar sangre. ¿Dónde tiene criaderos? Cualquier tipo de agua, ¿no? Puede ser pantanos, agua limpia o agua sucia, en el domicilio, en los tanques de agua que no tienen tapa, en los sanitarios que están sin usar por buen tiempo. En cualquier sitio que haya agua pueden colocar los huevecillos, ¿no? Recuerden que estos huevecillos los colocan en grupo formando navecillos. Y rápidamente van a formar las larvas y después los adultos. ¿Qué importancia tiene? Son parásitas también, hematófagas la hembra, y son vectores de enfermedades. ¿Qué enfermedades pueden transmitir? Filariasis. Las filarias son nematodos y las microfilarias están en la sangre de la persona, entonces cuando pica este animal o estos mosquitos van a succionar sangre y con la sangre entran también las filarias. Pero después cuando van a picar a otra persona, este mismo mosquito, las microfilarias cuando ven que está entrando la sangre aprovechan el flujo de ese y rápidamente tiene un movimiento muy activo y por escape se escapan del vector y se meten al hospedero nuevo. ¿Qué enfermedades pueden producir? Bucherea bancrofti produce lo que es la filariasis o que también le llaman la elefantiasis, ¿no? Porque los linfáticos son ocupados por estas microfilarias y bloquean el sistema linfático, entonces se producen edemas en los miembros inferiores principalmente, ¿no? Pero también pueden transmitir malaria animal, o sea, la malaria de animales, que no es causada por Plasmodium vivax, falciparum, sino por otros plasmodium, es malaria animal. También pueden transmitir algunas encefalitis, ¿eh? Esta es Culex. Hemos visto el adulto con los palpos cortos, antenas con pocos pelos, entonces una hembra. Acá las larvas con sifón respiratorio largo, ¿no? Y en forma oblicua a la superficie. Y este es el palpo, el sifón respiratorio. Y miren, tiene acá unos dientecitos que están más o menos separados. Esto es característico porque vamos a ver que en el otro género, que es Aedes, también tiene sifones respiratorios largos, pero estos peines o estos dientes del peine que tiene
en el sifón respiratorio son más juntitos y más gruesos. Entonces este es el sifón respiratorio. Y ahora vamos a ver Aedes. Aedes es un mosquito esencialmente doméstico, coloca huevos sin flotadores ni en grupo. ¿Por qué? Porque son colocados en lugares secos, no es en el agua, para que flote. Entonces no requieren de flotadores. Por ejemplo, son colocados, como son domésticos, en el domicilio, en el peridomicilio, en la azotea, donde hay trastos viejos, platos, llantas, ¿no? Entonces allí en esas superficies colocan los huevos a la espera de la lluvia. Entonces estos mosquitos trabajan mucho con lo que es lluvia, o también en hojas grandes, secas, pero que van a llegar a llenarse de agua. Entonces cuando llega el agua, estos huevos rápidamente eclosionan, salen las larvas y después viene la pupa y los adultos. Entonces recuerden, esto es importantísimo para las medidas de control, que estos colocan huevos en lugares secos. En los cementerios, por ejemplo, estos mosquitos colocan en los floreros que están secos, ahí dejan sus huevos, y cuando va la familia a ponerle flores, coloca el agua y entonces suficiente tiempo para desarrollar completamente las larvas. Las larvas se ponen también oblicuas a la superficie del agua, igual que en el caso de Culex, con sifón respiratorio también largo. Ya vamos a ver cómo se diferencia el sifón respiratorio. Las pupas con sifones respiratorios largos, igual que Culex, son muy parecidos a Culex. Las hembras tienen palpos maxilares cortos también y la longevidad es de 4 meses. Los hábitos nocturnos, la hembra hematófaga se posan en forma paralela, igual que Culex, y los criaderos son recipientes, floreros, trastos viejos en el domicilio. ¿Qué importancia? Son parásitos, todos estos son zancudos que pican, causan dolor, causan pérdida de sangre y son vectores de enfermedades. ¿Qué enfermedad transmite Aedes? Acá estamos poniendo fiebre amarilla urbana, pero habría que agregar que otras más. A ver, ¿quién me dice qué otras enfermedades puede transmitir Aedes? Sobre todo el Aedes aegypti, ¿saben? Dengue. Dengue, muy bien. Chikungunya, ¿no? Después Zika. Todos estos virus que se han vuelto de moda últimamente, la fiebre amarilla urbana, no la silvestre, son transmitidas por Aedes, ¿no? Es pues domiciliario, esta es la importancia del Aedes. Y aquí pueden ver, este es el Aedes, miren, es característico, por eso le dicen mosquito tigre, ¿no? Es el famoso Aedes aegypti. Hay varias especies. También se pone en forma paralela a la superficie. Acá tenemos otro Aedes. Y vean el sifón respiratorio. Vean, este es el peine que les dije, con dientes muy juntitos y más gruesos pero pequeños, que lo diferencia del sifón respiratorio de Culex. Bien, y finalmente vamos a ver la familia Simulidae. En la familia Simulidae están los mosquitos pequeños que tenemos acá en el jardín o en el río, ¿no? Son de diferentes colores, son pequeños, de 3 a 5 milímetros, pueden ser amarillos, negros, rojos. El aparato bucal es subtropicado, ¿no? El tórax está proyectado hacia adelante, por eso tiene aspecto de jorobado. No sé si lo ven primero. Acá vean la cabeza, las antenas como cuernos, gruesas, pero el tórax muy prominente que le da el aspecto de jorobado, ¿no? Alas desnudas. Entonces recuerden, cuando hemos visto Psicodidae, ¿qué tenían las alas? A ver si se acuerdan. ¿Qué tenían las alas en la familia Psicodidae, o sea, Lusomia? ¿Qué dijimos? Que los permite diferenciar. Ah, Pelos. pelos, muy bien. La familia Culicidae, o sea, todos los culicidae, ya sean Nófeles, Culex o Aedes, ¿qué tienen en las alas?
Escamas, muy bien. Y estos son desnudos, no tienen nada en las alas, ¿no? Las patas son cortas, a diferencia de los otros que hemos visto, Culex, Aedes, Anófeles, incluso Luxomia, tienen patas muy largas, tienen patas cortas. La metamorfosis también es huevo, larva, pupa y adulto, con todos los dípteros. Los huevos son colocados en el agua, en el borde de acequias o ríos. Las larvas tienen ventosas para fijarse a estas plantas o piedras. Y las pupas tienen filamentos branquiales. Miren, esto se desarrolla acá en el río. Hubo una época en que proliferó tanto, no hubo lluvias y hacía bastante calor y era desesperante los mosquitos, incluso en la ciudad, en la universidad, recuerdo, se fumigó porque había muchísimos mosquitos. Pero en realidad eso no controla, porque eso están controlando los adultos. Lo que hay que controlar son el desarrollo de larvas en el agua. Entonces, mientras que el río está a un mismo nivel y hay basurales en el río, ahí están estos desarrollándose. Cuando entra el río y aumenta su caudal, se lleva todas las larvas y desaparecen estos mosquitos. Pero mientras que no llueva, van a proliferar con el calor, ¿no? Y tienen hábitos diurnos. Todos los que hemos visto hasta ahora eran vespertinos o hábitos nocturnos. Ahora estos son diurnos, en el día son los que pican y en la noche se esconden. La hembra es hematófago, el macho es fitófago también. O sea, solo la hembra se alimenta de sangre. Y produce pues un parasitismo, porque son hematófagos, con mucho dolor. La reacción alérgica a la saliva es tremenda. Y también son vectores de enfermedades. En nuestro medio, felizmente, no transmiten enfermedades. Sin embargo, en otros sitios, por ejemplo en el África, son transmisores también de filarias. Todas las filarias se transmiten por escape, recuerden, escapan del vector hacia la persona por el flujo de sangre, y estos transmiten principalmente la oncocerca volvulus, o sea, la enfermedad conocida como oncocercosis o ceguera del río. Se le llama así porque en África las mujeres van a lavar la ropa al río, y entonces mientras que están lavando, estos mosquitos se les acerca cerca de los ojos y están dando vueltas ahí hasta que se deposita. Una vez que van a picar y succionar sangre, las filarias escapan del mosquito y se meten a la piel. Y entonces, si es que les pica cerca de los ojos, puede producir lesiones severas de los ojos, causando pues lo que se llama ceguera del río. Entonces hay mucho cuidado. Felizmente nosotros no tenemos transmisión de enfermedades, aunque existen referencias del doctor Edmundo Escomel. Él estudió mucho estos mosquitos. Recuerden que ha estudiado leishmania, Chagas, todo esto. Y encontró que en algunos, él postulaba que había una enfermedad, sobre todo en los valles, principalmente el Valle Majes, que se llamaba el mal de Pinto, causada por un treponema, el treponema ancaratum, parecido al treponema pallid, ¿no? Este es el treponema ancaratum, que produce eliminación de los melanocitos. Y entonces esta enfermedad era común en esa zona, y él postulaba que podía ser transmitida por estos mosquitos. Pero hizo muchos estudios, pero nunca pudo encontrar la presencia de este treponema ancaratum en los mosquitos, ¿no? Pero esa era la postulación. Pero en este momento, en todo caso, la importancia de estos simulios es que son parásitos y causan pues mucha molestia, pero no transmiten enfermedades en nuestro medio. En África transmiten la oncocercosis. Bien. Entonces acá está el simúlido, acá tienen otro simúlido, vean, uno jorobado, patas cortas, ¿no? Y estas son las larvas, miren, y acá tiene una ventosa, con lo que se fija a las piedras o a las plantas para que no sean arrastradas por el agua. Y estos son las pupas, que tienen filamentos branquiales.
muy típicos de este grupo. Ya tenemos otro esta es una larva que tiene aquí en la parte de abajo las ventosas. Entonces regresamos para ver el control. Bien, entonces, como vamos a ver un resumen, tenemos géneros de importancia, Anopheles, Culex y Aedes. Esta es la familia Culicidae. Entonces, la familia Culicidae es diferente de la Psicodidae. En la familia Psicodidae hemos dicho que el control se hace principalmente aplicando insecticidas y protegiendo la casa para la entrada de estos mosquitos en la noche. Pero de todas maneras el control es muy difícil, ¿no? Porque están en el campo. Es para los zombies. Para la familia Culicidae, el control se puede hacer, o sea, para Anopheles, Culex o Aedes, es diferente el tratamiento. Por ejemplo, se puede usar larvicidas para Anopheles y Culex. Para Aedes no, es más difícil. Desecación de terrenos. ¿Qué son larvicidas en primer lugar? Larvicidas pueden ser químicos, ¿no? Sustancias químicas, como por ejemplo el abate, es un químico que mata las larvas. También se usa peces, es un control biológico. Los peces del género Gambusia se comen estas larvitas. O también se puede usar bacterias. Hay bacterias que son capaces de matar estas larvas, ¿no? Entonces se cultivan estas bacterias, se echan en las lagunas, en los lugares donde hay estancamientos de agua, y allí estas bacterias van a matar a estas larvas. Entonces hay diferentes tipos de controles para las larvas. La desecación de terrenos también es útil para Anopheles y Culex. Entonces, si se drena, si el agua es corriente, no se almacena, entonces difícilmente va a haber el desarrollo de estos mosquitos. La limpieza de patios y techos, Aedes para eso. Entonces hemos dicho que Aedes coloca huevos en lugares secos, en las llantas, trastos viejos, platos, botellas, etc. Y que se llenan de agua. Entonces, la limpieza de patios y techos. Cuando hay, por ejemplo, una epidemia de dengue, de Zika, entonces esto más se ve de Lima para el norte. Entonces el municipio se encarga de que la gente limpie sus patios, limpie sus techos, recogen toda la basura en camiones, a fin de que no existan lugares donde prolifere este mosquito. El control de los adultos, ya hemos visto, se tiene que hacer principalmente con la aplicación de insecticidas. Los zancudos en la noche se paran en la pared antes de picar, entonces el insecticida tiene que echarse en la pared para que cuando vengan se posen allí y mueran. También se usan los mosquiteros, ¿no? Para, como hemos visto en el caso de malaria, para evitar que los mosquitos ataquen durante la noche. Protección de la vivienda con mallas en las puertas, en las ventanas. El uso de mosquiteros, el uso de repelentes y el uso de insecticidas, ¿no es cierto? El uso de insecticidas que van a matar a estos mosquitos. En el caso de Aedes se puede hacer fumigación, por ejemplo, en los cementerios. Sin embargo, hay que saber pues bien estas cosas, ¿no? Porque en Lima, por ejemplo, con la epidemia del dengue, y se dieron cuenta que los Aedes estaban en los cementerios, y ahí es donde desarrollaban y después iban a las viviendas. Y entonces comenzaron a fumigar los cementerios. Aquí los municipios vieron ese ejemplo y con el afán de gastar dinero también comenzaron a fumigar los cementerios.
pero resulta que aquí en Arequipa no hay Aedes, ¿no? El Aedes no llega hasta esta altura. El Aedes se cría hasta los 2000 metros de altura, no más. Mientras que, igual que el Anopheles, mientras que el Culex, ese sí tenemos. Pero el Culex aquí en nuestro medio no transmite enfermedades. En todo caso, las medidas generales para esto es nunca dejar recipientes, ya sean secos o con agua, porque ahí se van a desarrollar estos zancudos. El agua siempre debe estar corriendo. Y la aplicación de insecticidas en la vivienda y control de larvas, ya eso es más específico, ¿no? También se puede hacer control de los adultos, un control biológico. Lo que hacen es criar machos de estos géneros, los esterilizan, ¿no?, con radiación y los sueltan. Y entonces estos van a fecundar aparentemente a las hembras y las hembras se quedan sin ser fecundadas, entonces no van a colocar huevos. Esa es otra manera también de controlar estos mosquitos. En el caso de simúlidos, el control también es limpieza de los ríos, del borde de la orilla de los ríos, ¿no? Hay que limpiar, aplicar insecticida también, es posible, pero fundamentalmente es la limpieza de los ríos y aumentar el agua de los ríos o de las acequias, bajar, subir, y eso va a llevarse las larvas. Ese es el único control para estos mosquitos. Los adultos o imagos siempre el insecticida es bueno, pero no soluciona todo el problema. Bien, entonces ya tenemos todo lo que es mosquitos. El tema siguiente es mosca doméstica. Esto ya estamos sobre la hora. Solamente mencionar que en la familia Mucidae vamos a estudiar mosca doméstica, que es un vector mecánico, pero además vamos a estudiar miasis. Miasis es una infección de la piel causada por moscas, larvas de moscas. Entonces ahí tenemos tres moscas que tenemos que estudiarlas, es Dermatobia hominis, Callitroba omnivora y Oestrus ovis. Esas tres moscas son las más importantes, sin embargo, cada vez estamos descubriendo más moscas. Hemos hecho varios estudios capturando, mejor dicho, obteniendo larvas de los pacientes que vienen por miasis a nivel ocular, a nivel nasal, a nivel óptico, y desarrollando los adultos se obtiene la forma de saber qué tipo de mosca es, ¿no? Hemos encontrado que muchas moscas de aquí en Arequipa que no son las clásicas que están causando miasis. Entonces este tema es interesante, vamos a ver lesiones sumamente graves, pero lo haremos en la próxima clase porque requiere más tiempo. Bien, ¿alguna pregunta sobre este tema? Como ven, es un tema amplísimo, ¿no? Todo lo que es insectos. Hemos visto insectos desde Hemiptera, Anoplura, Siphonaptera y Diptera y Orthoptera. Son 5 órdenes que estamos estudiando en la clase insecto. Nos falta solamente la parte de mosca doméstica y miasis, que lo vamos a ver la próxima semana. ¿No hay preguntas? Bien.